Bienvenida, saludamos a todos los que nos están mirando por Facebook, los que nos vayan a mirar, bendecimos sus vidas y agradecemos a Dios por ello. Y esperamos en el Señor de que la palabra de Dios pueda hacer bien a sus vidas, y también a los que nos van a escuchar. Amén, ¿ok? En un momento dado había un pastor y un miembro hablando. Un miembro de una iglesia había hablando, conversando entre ellos de esa congregación. Y había una queja en el miembro de esta iglesia, en este hermano, y se quejaba con el pastor y decía que ese año no había sido tan bueno para él. Había sido un año bastante malo. Y la pregunta del hermano era: pastor, pero si yo estoy dispuesto a dar todo por el Señor, ¿cómo me puede ir tan mal? ¿Cómo puede salir las cosas y no me han salido bien como yo esperaba? Y el pastor en esa conversación le dice: ¿te puedo hacer 2 preguntas o 3 preguntas? Sí, por supuesto. Dice: ¿qué pasaría? Dice, que si tuvieras 2 vacas, dice, ¿le darías una al Señor? Por supuesto, pastor. ¿Cómo no le voy a dar una vaca al Señor? Bien. Si tuvieras 2 casas, ¿le darías una casa al Señor? Sí, pastor, claro que se la daría. Bien, ¿y si tuvieras 2 campos? No, yo también le doy un campo al Señor. Y el pastor le dice: bueno, te hago otra pregunta. ¿Y si tuvieras una sola vaca, una sola casa y un solo campo, se la darías al Señor? No, pastor, porque es mi única vaca, es mi único campo y mi única casa. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba que este es el pensamiento que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Este es el pensamiento porque muchos de nosotros siempre hemos estado dispuestos a dar, pero lo que un día tendremos. ¿Se entiende? Lo que yo voy a tener un día estoy dispuesto a darlo, Señor. Lo que un día vamos a ganar. Señor, cuando yo gane $2 millones, yo voy a darte a ti, no hay ningún problema, te voy a dar de eso. Si algún día recibo, Señor, una herencia grande, Señor, yo te voy a dar. Estamos dispuestos a darle a nuestro Dios, a ese Dios que adoramos, a ese Dios que engrandecemos, a ese Dios que levantamos las manos, a ese Dios que declaramos de que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Estamos dispuestos nosotros a darle de nuestros sueños, de lo que vamos a, o pensamos que vamos a recibir algún día. Algún día, cuando esté mejor, yo voy a poder darle al Señor todo lo que hay en mi corazón. Bien, pero no estamos dispuestos de darle de nuestra realidad, de lo que hoy somos. No estamos dispuestos a dar de lo que hoy sí tenemos. Y pensaba en esto, y pensaba también en lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, cuando dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Vuelvo a repetir. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿cierto? La voluntad, lo primero, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Por eso es que la misma pregunta que Dios le hizo a Moisés en un momento dado de su vida. Es la misma pregunta que hoy día nos está haciendo a nosotros. Y usted dirá: pero el pastor se va por un lado. Quiero cambiar eso y quiero decirles que en un momento dado Dios le dijo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 2. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Le dijo
Dios a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y cuando Dios nos hace esta pregunta, no solamente se está refiriendo a la parte material, que por ahí nosotros decimos, bueno, se va a ir por lo material. No solamente se está refiriendo a la parte material, sino también cuando Dios hace esta pregunta, se está refiriendo a nuestros tiempos, se está refiriendo a nuestros dones, nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestra experiencia. ¿Qué tienes en tus manos? Es la gran pregunta que hoy Dios está haciendo a su iglesia. ¿Qué tienes de tiempo? ¿Qué tienes de dones? ¿Qué tienes de talentos? ¿Qué tienes de conocimiento? ¿Qué tienes de la experiencia de la vida que de pronto le puede ayudar a otra persona que lo está necesitando? Y cuando uno ve la historia de Moisés, dice que Moisés, cuando Dios le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Él le dijo, una vara. Moisés dijo, tengo una vara, Señor. Porque era lo único que tenía. Dios se le aparece en medio del desierto, se enciende una gran llamarada, Dios estaba ahí, habla con él y le termina preguntando eso, y Moisés lo único que le puede contestar, Señor, solamente tengo una vara en mis manos. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque Dios no le preguntó, ¿qué tuviste o qué crees que vas a tener? No le preguntó diciendo, ¿qué tuviste en el pasado? ¿O qué vas a tener en un futuro? La pregunta fue directa. Y en esta tarde, si ustedes me siguen, Dios también está preguntando en forma directa. Y Dios está diciendo hoy, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? A mí me asombra mucho la historia de Moisés, porque Moisés, siendo un hombre que fue criado en un palacio, que fue educado con los mejores educadores de esa época de Egipto, sin embargo pasan ciertas cosas que él termina en definitiva en el desierto, 40 años después, ya teniendo 80 años, y Dios le termina preguntando qué es lo que tenía en sus manos para poder hacer algunas cosas. Y cuando Moisés le dice, yo tengo una vara, vemos que en la Biblia, con esa vara, Moisés hizo grandes maravillas. Y les voy a dar algunos ejemplos. En el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 17, Dios dice a Moisés, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Si avanzamos un poquito más en el capítulo 7, versículo 19 de Éxodo, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. ¿Qué estaba usando Moisés? ¿Qué estaba usando? Nada más que la vara. Dios no le pidió las cosas materiales, Dios no le pidió el conocimiento que él pudiera tener y que había adquirido en Egipto, sino que sencillamente le dijo en un momento dado, lo que tienes en tus manos es lo que yo voy a usar para poder hacer grandes maravillas. En el libro de Éxodo capítulo 8, versículos 5, hablando, Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano sobre tu vara sobre los ríos,
arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué usó? La vara. Nada más, la vara. Éxodo capítulo 14, versículo 16. Le dice Dios a Moisés, o Jehová a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hay un caso en la Biblia, de hecho terminé de leer los dos libros de Reyes, primero Reyes, segundo de Reyes, que vengo haciéndole a ustedes una recomendación que puedan leerlo. Hay un caso en que Salomón, cuando va a construir el templo al Señor, cuando su padre le dice: yo no me es permitido construir un templo porque tengo mis manos manchadas, de sangre. Cuando él va a construir el templo, dice que empieza a buscar entre toda la nación, empieza a buscar hombres especializados. Y entre esos hombres especializados encuentra un hombre que se llamaba Hiram. En Primera de Reyes capítulo 7, en el versículo 14, habla sobre este hombre y dice que este hombre, Hiram, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro y le había enseñado a trabajar el bronce. Así que Hiram era muy hábil y capaz, dice. Hiram se presentó ante el rey Salomón y realizó en sus construcciones todos los trabajos de bronce que había que hacer en el templo. Yo les invito a ustedes a que puedan leer el trabajo que este hombre hizo desde el versículo 13 al versículo 51 de Primera de Reyes. Capítulo 7, versículo 13 al versículo 51. En su casa lean, por favor, qué es lo que hizo este hombre, Hiram, en la casa de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13 al versículo 51. Y usted va a terminar diciendo como yo, que fue impresionante todo lo que hizo en la casa, en el templo de Salomón. Impresionante, porque él lo único que tenía en sus manos era la capacidad de trabajar el bronce. Y eso que hizo fue tan impresionante que venían después los reyes de otros países a ver toda la obra majestuosa que se había realizado dentro del templo que Salomón estaba edificando para el Señor. ¿Qué pasa con el caso de Abraham? Abraham, un hombre de 75 años, en un momento dado, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, dice, y de la casa de tu padre, la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué es lo que tenía Abraham que realmente pudiera significar algo maravilloso que pudiera hacer? Lo único que tenía Abraham era fe. Nada más que fe. Por eso mismo es que cuando Abraham se va de su tierra y su parentela, se transforma después en el padre de la fe y se transforma en el padre de una gran nación. ¿Solamente por qué? Porque lo único que tenía en sus manos era fe. Ni siquiera sabía para dónde lo iba a llevar Dios. Simplemente Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar en donde yo te voy a mostrar. Ni siquiera dijo: al lugar donde yo te voy a llevar, que es este lugar. Simplemente fue fe lo que Abraham tenía, y él se convierte después en el padre de la fe y en el padre de una gran nación que es Israel. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué Dios hoy está haciendo de nosotros y nos está preguntando qué tienes en tus manos?
Y muchas veces nosotros no respondemos a esa pregunta que Dios nos está haciendo. Y le buscamos pretextos por todos lados para realmente no contestar una pregunta tan sencilla como esa. ¿Qué tienes en tus manos? ¿A qué te has preparado? ¿En qué te has preparado? ¿Cuáles son las habilidades que en definitiva Dios te ha entregado? ¿Qué es lo que sabes hacer y lo sabes hacer bien? Nuestro problema es que posiblemente lo que hoy tienes en tus manos lo estás considerando que es muy poco para poder ofrecérselo al Señor. Pero tenemos que entender nosotros que lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos del Señor, se va a multiplicar. ¿Cómo limitamos al Señor? ¿Cómo limitamos a Dios? Cuando nosotros lo poco no se lo ofrecemos para que Él haga mucho. Y me hace acordar en el libro de Juan, cuando en un momento habían 5.000 personas que estaban siguiendo al Señor, y llegó la tarde, y el Señor le dijo a sus discípulos, despídanlo, que se vayan a su casa, porque son gente que tienen hambre, que se vayan a comer a su casa. Y los discípulos dicen, pero son muchos, Señor. Bueno, entonces denles de comer. Pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer? 5.000 personas más, considerando nada más que los hombres, las mujeres, los niños. Señor, ¿de dónde sacamos? Bueno, ¿y qué tienen? Y buscan entre toda la multitud y aparece un jovencito con una canasta y tiene 5 panes y 3 peces. Dice, Señor, lo único que tenemos son 5 panes y 3 peces, esto no va a alcanzar ni siquiera para nosotros. Y el Señor dice, traigan esos 5 panes y esos 3 peces. Resultado, el Señor bendice esos 5 panes y esos 3 peces. Y dice la Biblia que les dio de comer, le dieron a comer. Dice, vayan y repartan. Y le dio de comer a toda esa multitud de gente. Todos comieron todo lo que quisieron comer. Y sobre eso sobraron 12 cestas más. Cuando nosotros tenemos el problema de no responder a la pregunta de Dios, de que cuando nos pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y pensamos que lo que nosotros tenemos es muy poco para ofrecérselo. No le damos a Él la posibilidad de que Él haga grandes maravillas y derrame bendiciones cuando nosotros empezamos a darle lo que tenemos. Y limitamos en definitiva lo que Dios podría hacer a través de lo poco que nosotros tenemos, sencillamente porque creemos que es poco. Y Dios sigue preguntando, ¿qué tienes en tus manos? Porque lo que tenemos no hace la diferencia, amados. Lo que usted tiene y lo que yo tengo no hace la diferencia. Sino que cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él lo multiplica. Entonces se dan cuenta ustedes de que hay muchas cosas que Dios quisiera hacer con nuestras vidas y no las puede hacer porque no tiene elementos, eso poco, para poder bendecirlo y para poder multiplicarlo y poder bendecir a cientos. Y nos empezamos a ser culpables justamente de este problema, de que no le entregamos lo que nosotros tenemos. Nuestra vara, hermanos, es decir, lo que usted tiene y lo que yo tengo. Cuando nosotros le entregamos, empezamos a abrir puertas de bendiciones para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Sencillamente porque Dios no le queda debiendo nada a nadie. Sencillamente porque si nosotros somos capaces de entregarle 1 hora de nuestro tiempo, ¿qué tienes en tus manos? Tengo 1 hora, Señor. En el transcurso del día de las 24 horas, tengo 1 hora, Señor. Y yo sé hacer tal cosa. Si le dedicas esa hora para desarrollar lo que sabes hacer, pero se lo ofreces a Dios, Dios te va a recompensar abundantemente lo que estás haciendo
porque sencillamente Él bendice lo poco que nosotros somos capaces de entregarle, para bendición de nuestras vidas, pero también para bendición de los demás. La viuda que hacía, la mujer que hacía ropa para las viudas, Davita, ¿qué hacía? No, se lo pasaba 24 horas por día orando al Señor. No, se lo pasaba evangelizando. No, dirigía canciones y era... No dice eso. Dice sencillamente de que ella era una mujer que sabía coser y dedicaba lo que ella tenía, lo que sabía, lo que tenía en sus manos para poder bendecir a las viudas que dejaban desprovisto el gobierno, para poder vestirlas y bendecir de esa manera la vida de las demás. En ningún lugar de la historia dice de que Tabita era pobre, sino que siempre tenía tela suficiente para seguir armando y haciendo vestidos para las viudas de Jerusalén. Cuando nosotros entendemos esto, y pónganme atención, porque no hay mejor patrón que Dios mismo cuando nosotros ofrecemos de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Él, porque Él está preguntando permanentemente a sus hijos, ¿qué tienes en tus manos para que yo lo pueda bendecir? Y es una pregunta que no estamos contestando. Nunca debemos menospreciar lo que damos cuando le estamos dando al Señor de lo único que tenemos. ¿Entiende? Nunca debemos menospreciar lo que damos cuando le estamos dando al Señor de lo único que tenemos. Porque no surte el mismo efecto cuando damos de lo que nos sobra. No es lo mismo. Sino que cuando damos de lo que tenemos en nuestras manos, que es la vara en tu vida, que es de lo que tienes, no de lo que esperas tener. Por eso vuelvo a repetir, tal vez tienes tiempo nada más. Tal vez no tienes más que eso, no tienes plata, no tienes ninguna otra cosa, pero tienes tiempo. Tal vez tienes dones, tal vez tienes talentos, tal vez tienes ese don de orar. Orar por tus hermanos, orar por los niños, orar por los jóvenes, orar por una sociedad que se está cayendo a pedazos. Tal vez lo único que tienes son eso, tal vez lo único que puedes hacer es un ayuno. Señor, lo único que tengo es ayunar, el tiempo para ayunar. Lo único que tengo son mis alabanzas. Cuando nosotros aprendemos a darle al Señor esto poco que tenemos, Dios empieza a multiplicar lo que nosotros estamos dando. Porque no es de nosotros multiplicar lo que estamos dando. Es del Señor multiplicar lo que estamos dando. El segundo problema que tenemos es el tema de que las cantidades. No, tengo que dar cantidades. Y la verdad es que para Dios nunca ha sido la cantidad, sino la calidad. Es decir, el corazón es lo que agrada e impacta a nuestro Dios. ¿Cómo se lo damos? Dios está mirando tu corazón y mi corazón. Señor, no lo sabe nadie. No le voy a decir al pastor, voy a dedicar una hora. No, sencillamente delante del Señor, Señor, voy a dedicar una hora para orar por los pastores, para orar por la iglesia, para orar por el mundo. No necesitamos saberlo el resto. Lo que necesitamos saber es que si sale de tu corazón, Dios empieza a bendecirlo y a multiplicarlo. Por eso es que dijo el Señor, cuando ores, entra a tu cuarto,
cierra tu puerta y allí en lo secreto, donde estás con el Señor, nada más. Él se va a encargar después de ponerte en lugar público. Pero es por la oración que nace de un corazón que dice, lo único que tengo, Señor, no tengo plata. No tengo plata. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro y Juan? Cuando iban a entrar a la puerta de la Hermosa. Sucede todo el derramar del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2. Y después sale Pedro y Juan, y a la hora de ir a orar, dice que van a la iglesia, al templo, ¿sí? Y entran por la puerta llamada La Hermosa, y allí había un hombre que estaba tullido por más de 40 años, no se podía mover, lo llevaban y lo dejaban ahí para que pudieran recibir monedas y poder sobrevivir. La Biblia dice que cuando llega Pedro y él los ve y le dice, deme en algo, deme en plata, necesito plata. Y Pedro se da vuelta, lo mira y le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice la Biblia que él tomó las manos de este leproso, de este inválido, lo levantó y anduvo y saltó y glorificó el nombre del Señor. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes en tus manos? No es la cantidad. La viuda. Ustedes lo saben, la viuda. El Señor estaba en el templo observando todos los que estaban ofrendando. Y todos venían y sacaban y ofrendaban y daban grandes sumas, grandes cantidades de dinero y ofrendaban y ofrendaban. De pronto llegó una viuda que se paró frente al ofrendero y solamente depositó una moneda. Y el Señor dijo, esta viuda ha dado más que cualquiera de los demás que han dado una cantidad de dinero, porque dio de lo que tenía. A veces nosotros nos limitamos en las bendiciones de Dios sencillamente porque no le entregamos lo que tenemos. Porque creemos que tienen que ser grandes cantidades cuando realmente a Dios no le interesan las grandes cantidades, sino la calidad. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale tu ofrenda? No, puedo dar 1,000, 2,000, 3,000 pesos. ¿Sale de un corazón agradecido o de un corazón que dice me sobra? Cuando nosotros somos capaces de hacer esto, entonces a Dios le empieza a agradar. ¿Por qué? Porque algunos están dispuestos a dar cuando tengan, de lo que un día van a recibir o van a tener. Otros están dispuestos a dar si les queda. Lo que sobra en tiempo, lo que sobra en ganas, lo que sobra en talento. Porque Dios no es prioridad en su vida. Dios no es lo primero. Por eso, amados, iglesia, escúchenme. Y mírenme. En estos tiempos de evangelismo, Dios nos está invitando que podamos ser como esa viuda, que le demos de lo que hoy tenemos. Dios está buscando personas que le den de lo que tienen, no de lo que piensan tener. No, algún día cuando yo me capacite y ya sea perfecto en salir a predicar y hablar con las personas. ¿Vio, pastor, cuando haga varios cursos? Entonces ahí voy a salir, porque no me siento capacitado. No, entregue lo que usted tiene hoy. ¿Qué tiene? Su testimonio de vida. Tal vez usted no salió de la drogadicción ni estuvo preso, tal vez no estuvo por esos lados, pero tiene un testimonio de vida. Dios hoy está pidiendo y está diciéndonos a nosotros qué tienes en tus manos para poder llegar a otras personas y simplemente decirle qué es lo que pasó cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador.
Si tengo que concluir, debo decir que este día, Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros la misma pregunta que le hizo a Moisés. ¿Qué tienes en tus manos? Y tú sabes qué tienes en tus manos. Ustedes saben en qué son buenos. No esperen a ser mejores para poder ofrecerle al Señor lo que en definitiva Dios ya le ha dado. Y cuando eso se produce, entonces Dios empieza a bendecir abundantemente. ¿Quieres bendiciones? Yo también las quiero. Pero la única manera de adquirir bendiciones es cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo que nosotros tenemos. Y lo hacemos ¿para qué? Para que Él sea conocido. Jesucristo tiene que ser conocido. Pero lo va a hacer con personas como la viuda. No con otro tipo de personas. Por eso, amados, llévense en esto en sus mentes, en sus corazones. Y hagan un análisis. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerle al Señor? ¿Qué saben hacer para ofrecerle al Señor? ¿Saben? A veces nosotros sabemos fabricar cosas con nuestras manos. Hay tanta gente necesitada en la calle. Hay tantos niños que están necesitando comer una cosita rica y que nadie se las da. Hay tantos hombres, mujeres que no comen un plato de comida calentito. Hay tantas mujeres que no tienen quien les vaya a arreglar algo en la casa. Estamos en una sociedad en donde tenemos que nosotros demostrar con nuestros actos lo que Dios nos ha dado a nosotros como bendición. Tal vez no es mucho. Tal vez tienes la posibilidad de comprar un alfajor y ir a entregárselo a un niño. Si esa es tu posibilidad, si eso es lo único que tienes en tus manos, hazlo. Y la Biblia dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Sencillamente hacelo. Sencillamente hacelo. Cuando nosotros hacemos eso, es cuando Dios empieza a bendecirte y en abundancia. Pero no con un corazón mezquino que a veces creemos que todo es para nosotros, cuando todo lo que tenemos es para dar. Primero a nuestra familia y después al resto. Cuando somos capaces de bendecir y saber que nosotros damos una ofrenda, es porque es una ofrenda. Y Dios nunca, pero jamás, en los 62 años de vida que tengo, más todos los que me antecedieron y todos los que están en la Biblia, pueden asegurar de que cuando nosotros damos algo para Dios, porque el secreto de este reino es dad y se os dará. Medida apretada, remecida, darán en vuestro regazo cuando somos capaces de dar. Entonces no seamos indiferentes a las cosas que están pasando, porque Dios ya te entregó y me entregó lo que teníamos que dar. No es que lo vamos a tener, ya lo tenemos para dar. ¿Qué tienes para dar? Es la pregunta de esta noche. Señor, agradecemos el que tú hayas sido tan bueno con nosotros. Agradecemos esta oportunidad que tú nos das de ser canales de bendición a quienes lo necesitan. Agradecemos porque cuando aprendemos que de lo poco que tenemos podemos dar, tú te agradas y tú empiezas a bendecir, porque al reconocer el secreto de este reino, de dad y se os dará, nosotros sabemos que el que da al pobre le presta a Dios, que el que da de su tiempo Dios le recompensa, de que cuando usamos nuestros dones y talentos
tú, Señor, no nos queda debiendo nada, sino empiezas a darnos. El secreto de la vida es dar. Si queremos tener, tenemos que dar. Si queremos tener, tenemos que abrir nuestras manos. Si queremos cuidar lo que tenemos, tenemos que seguir abriendo nuestras manos. Porque Dios es un Dios fiel, es un Dios justo y es un Dios que recompensa. Y lo mismo que le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Es lo que en esta noche nos estás preguntando y queremos responderte y decirte, tengo poco, Señor, tengo poco, pero lo que tengo te lo voy a entregar. Señor, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y por permitirnos ser parte del reino. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.